Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Esto es algo más ameno, es una charla más general. La idea es poder compartir con ustedes estos podcasts en donde puedo conversar abiertamente acerca de temas que pienso que pueden ser de mucho interés. En esta oportunidad lo que vamos a hablar un poco es el rol de la familia para la recuperación de adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria, que es un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio médico de adolescencia, pero es una consulta, digamos, en general frecuente en el ámbito de salud en distintas disciplinas, no solamente en la parte médica, quizás eso es lo que me toca a mí por el tipo de actividad que hago, pero también esto ocurre en los consultorios de nutrición, consultorios de psicología y otros más. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo, yo soy médico especialista en adolescencia, eh, vivo en la ciudad de Neuquén, en Argentina, y justamente trabajo con adolescentes y con sus familias, y entre los temas que abordo tienen que ver con estos que son los trastornos de la conducta alimentaria. Así que bueno, un poco quería compartir esta charla un poco con ustedes porque realmente hay muchas dudas, muchas cosas que suceden, e incluso a veces me pasa a mí que tengo que hablar con los padres y hay comentarios que hasta suelen ser reiterativos, pero es por el tipo de intervenciones o las cosas que son adecuadas abordar o en el cómo acompañar a adolescentes con trastornos de la alimentación. Em, ¿Por qué es importante abordar este tema? Porque realmente la recuperación de una adolescente o de un adolescente, probablemente me refiera más como a una adolescente o a chicas en general, porque los trastornos de la conducta alimentaria suelen predominar principalmente en mujeres. No es que no existan en varones, sí los hay, pero es cierto que el porcentaje es mucho menor, así que muy probablemente la identificación en relación a este podcast tenga que ver más con familias que tengan a sus hijas, puede ser también que tengan a sus hijos, incluso podemos hacer un podcast después exclusivo para trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes varones. Pero bueno, les voy a ir avisando porque, bueno, probablemente me refiera más a las chicas en general. El rol de la familia es fundamental en la recuperación de cualquier paciente con trastorno de la conducta alimentaria. Realmente, si no hay un sostén familiar, es prácticamente muy complejo poder resolver esto. Y con lo familiar, no necesariamente pienso en padre, madre, ¿sí? Sino que pienso en la familia en general. Hay veces que hay alguna hermana, hay alguna tía, alguna abuela, abuelo, personas que sirven de sostén, porque sobre todo cuando las pacientes están muy tomadas por la enfermedad y, y se crea como una situación compleja de abordar, la funcionalidad familiar se ve bastante alterada por todo lo que va sucediendo en el día a día y a veces uno encuentra algún sostén o algún apoyo en algún otro integrante, que puede ser una abuela, que puede ser un tío, una tía, alguien que tal vez tiene una mirada distinta o una mirada quizás hasta más objetiva de las cosas que van sucediendo. Porque en la familia lo que ocurre es que como cualquier familia en la convivencia, en el día a día, todo lo que va pasando hace que tal vez no puedan visualizar algunas cosas que alguien desde afuera sí. Entonces a veces hay que hacer intervenir a otras personas. Esto es importante considerarlo, sobre todo en aquellas circunstancias en las cuales a los papás o a las mamás se les va haciendo muy complejo el abordaje, pero ve que su hija, por ejemplo, tiene un vínculo con algún otro integrante de la familia, o, por ejemplo, los límites funcionan diferente cuando son impuestos por, bueno, algún otro integrante. Así que, bueno, esto es un tema que se puede considerar y que se puede pensar cuando se va a ir hablando, digamos, o sea, cuando estamos abordando los trastornos alimentarios.
¿Qué vendrían a ser los trastornos de la conducta alimentaria? Como un breve repaso. Bueno, son circunstancias que tienen que ver con situaciones que ocurren, digamos, o que tienen un origen más en la salud mental y se repercuten en la conducta con la comida, ¿no? Esta conducta con la comida después lo que va a generar son consecuencias, por ejemplo, físicas, que tengan que ver con esa relación que tengan con la comida. Pero el origen y la base tiene que ver justamente con algún tipo de dificultad o problema o algo relacionado desde el punto de vista de la salud mental que hay que trabajar. Dentro de este marco entran varios trastornos de la conducta alimentaria, entra lo que la gente conoce como la anorexia, la bulimia, trastorno por atracones, ortorexia. Digamos, hay varios que van a ir estando relacionados a esto, que posiblemente, si les interesa, podemos ir abordándolos en futuros podcasts. Eh, Podemos ir conversando distintos temas. Esto lo pueden dejar en los comentarios sobre dudas particulares o cosas que quisieran que conversemos, como para profundizar un poco más. Así que bueno, realmente es muy amplia la gama y muchas veces pasa de que algunas adolescentes tienen comportamientos que pueden ir variando, ¿no? Que se comporten en algún momento como anorexia, en otro momento que se comporten más como una bulimia. A veces funciona, ¿no? Como fuese una cuestión de un dado, como que va cambiando y las caras van haciendo que esta conducta con la comida vaya siendo diferente. Hay otras situaciones en las que no, lo que ocurre es que son más puros en cuanto a lo que es la conducta y se demuestra francamente como una anorexia o como una bulimia. Y bueno, cuando eso ocurre, cuando el trastorno es un poco más puro, también eso habla un poco más del pronóstico. Generalmente cuando son más puros, también habla de, digamos, qué tan pura es la enfermedad y qué tan tomados a veces están por la enfermedad. Así que bueno, esta es alguna de las cosas a considerar. Y cuando hablamos también de todos estos trastornos, tenemos que pensar el impacto emocional que causa. Por un lado, en la paciente, porque la paciente eh, es consciente, ¿no? Es bien consciente de que tiene que alimentarse, es consciente de todo lo importante y de los beneficios que tienen una alimentación, pero ellas no están pudiendo ver eso. Ellas en su cabeza tienen este otro mensaje que habla del no comer o del evitar la comida o la culpa, todo lo que está en relación a esto. Em, es justamente ahí que es donde se les resulta muy difícil y es ahí donde tenemos que empatizar con ellas y comprender que para ellas realmente es complejo el alimentarse. Es ahí donde empiezan a aparecer los enojos de la familia cuando ven a sus hijas que no pueden comer, que lloran, que ocurren situaciones de crisis. Y bueno, realmente ahí muchas familias se preguntan, bueno, ¿cómo acompaño? ¿Qué hago? Primero es importante no ponerse en una actitud eh, justamente como violenta o de reto, sino que comprender que en ese momento para ellas les es difícil, entonces es un momento para charlar, para pensar y para, bueno, de a poco ir animando y ir ayudando a que de a poquito pueda empezar a comer nuevamente. Como les digo, esto es un proceso, a veces justamente es muy difícil, entonces se requiere de la intervención de otros profesionales o de distintos tipos de tratamiento según la complejidad de cada caso, desde luego. Y esto también genera un impacto en la familia que es considerable. Yo lo veo siempre en mis pacientes cuando vienen, las familias están muy desbordadas y me suele ocurrir al principio, sobre todo de los tratamientos, que gran parte de la consulta las abordo con los padres, porque observo esta sensación de no poder más, de no saber qué hacer, de necesitar una guía, una orientación,
porque no saben por dónde empezar, no saben si lo que están haciendo está bien o está mal. Así que muchas veces me ocurre que tengo que quedarme con los padres y estar un buen rato con ellos en las primeras consultas, orientándolos. Em, con las adolescentes es importante establecer siempre un vínculo empático, poder conversar, pero también estar con cierta firmeza, porque a veces la enfermedad es tan fuerte que es la misma enfermedad la que las lleva a manipular situaciones, o a hacer trampas o decir cosas que son las que uno quiere escuchar como profesional, pero que ellas internamente saben que es una mentira, o bien para simplemente quedar bien. Muchas adolescentes también tienen características particulares, ¿no? En cuanto a cómo es su personalidad, o hay muchas chicas incluso que tienen ciertas cuestiones de perfeccionismo. Desde luego esto es muy variable porque cada adolescente transita, digamos, su personalidad y demás de una manera singular, particular, pero suelen ser cosas que uno ve que se repiten bastante. Como les decía, el papel de la familia para poder acompañar estos trastornos es fundamental. Y en este acompañamiento, también a veces me encuentro en el consultorio con predominancia de acompañamiento de la madre o del padre, o a veces de los dos, pero no suele ser de los dos. Suelo ver más acompañamiento de la madre. Y a veces uno necesita distintos tipos de acompañamiento y comprender con quiénes es más importante que se vaya vinculando el adolescente, por ejemplo, al momento de comer. Porque si bien al momento de comer es importante que esté acompañada, podríamos pensar acompañada con quién, con la madre, con el padre, con un tío, un hermano, porque justamente este acompañamiento puede sostenerla de una manera diferente. Algunas familias, cuando buscan este acompañamiento, y ahora si nos situamos desde el punto de vista profesional, lo hacen a través de distintas disciplinas. A mí me ocurre muy frecuentemente en la consulta de adolescencia que cuando llegan al control, me encuentro con que ya fueron, por ejemplo, a psicología y desde psicología los derivan al consultorio de adolescencia. Es muy frecuente, y esto me pasa seguido, más seguido quizás de lo que esperaría, y cuando las veo suelen estar en un estado de desnutrición muy grave. Esto porque a veces el tratamiento psicológico o el tratamiento de salud mental tiene un tiempo que es muy diferente al tiempo físico. Porque bueno, justamente el abordaje desde la salud mental es un abordaje progresivo, que tiene el ritmo o el tiempo que le va a ir dando también la paciente, la familia. Entonces, a veces no es el tiempo que podemos esperar desde lo físico, porque a veces el nivel de deterioro físico es muy importante y no podemos esperar y darnos el tiempo a que el proceso a través de la palabra termine siendo sanador, ¿no? Entonces, muchas veces hay como que intervenir para sostener el aspecto físico, que no se deteriore, para justamente también poder seguir trabajando desde la salud mental. Otras familias, por ejemplo, van a buscar apoyo en nutricionistas, em, pero si nos ponemos a analizar, justamente acá no es un problema, digamos, precisamente de lo que es nutrición, ¿no? Porque a veces dicen algunos padres, bueno, pero yo quiero que vaya una nutricionista para que nos diga qué es lo que tiene que comer. El problema es que ellas incluso deben saber mejor que nosotros qué es lo que tienen que comer, pero la cuestión es que ellas no comen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es una anorexia, no comen. No comen porque no quieren comer, porque la comida le produce un montón de cosas. Entonces, por más de que vayan al nutricionista, no, no, no va tanto en el trabajar la comida en sí misma, sino la conducta y la relación con la comida. Esta es otra cosa
Y si bien hay algunos nutricionistas, desde luego, que están preparados y formados también en trastornos de la conducta alimentaria y saben cómo trabajar esto progresivamente, no es algo que se soluciona con un plan de alimentación, ¿sí? No es algo que soluciona, eh, a ver, como decir, bueno, a la mañana vas a desayunar esto, al mediodía vas a desayunar esto otro, a la tarde. No se soluciona así. De hecho, ya está evaluado que no es en la mejor forma de trabajar con una paciente con trastorno de la conducta alimentaria, darle un plan de alimentación, sino que hay que restablecer hábitos desde la cotidianeidad y desde cómo se trabaja habitualmente o cómo es la cultura y la sociedad en la que está inmersa, ¿no? Habitualmente, qué es lo que se desayuna, qué es lo que se come, siempre optando, sí, desde luego, por opciones que sean saludables y adecuadas, pero también con ciertos permisos, que son los permisos que ellas no se pueden dar. No se pueden dar porque, bueno, la enfermedad no se los permite. Así que como vemos, el trastorno de la conducta alimentaria requiere un abordaje interdisciplinario. Tienen que intervenir muchos actores, pero a veces el orden de la intervención de estos actores no es igual y tiene que ver con la forma en la que lo vamos a abordar a cada situación. Hay situaciones, por ejemplo, que inician con atención psicológica y a partir de algunas consultas que se van dando, luego se derivan a otros consultorios de trabajo social, médicos, nutrición, u otros intervinientes que puedan, digamos, que podrían estar interviniendo para la resolución del trastorno. También pueden aparecer desde el punto de vista médico. A mí me ha pasado muchas veces con adolescentes que asisten al consultorio con un compromiso nutricional severo o importante, en donde a veces les digo a los padres, vamos a esperar un poquito la intervención de otros profesionales, pero porque estoy casi que les diría olfateando la posibilidad de una internación. ¿Por qué? Porque hacer intervenir toda una red o armar toda una red de abordaje cuando la paciente ya estamos viendo que está con una situación de gravedad, ya estamos sabiendo que probablemente en una o dos consultas más la tengamos que internar. Entonces en esas pacientes tal vez uno dice, bueno, eh, termino de evaluarla una o dos veces más, de redondear algunas cosas como para ver si digamos, ver si hay indicios como de deseos de recuperación, qué tan tomada está por la enfermedad, cuál es el acompañamiento familiar, cómo pueden estar sus análisis de laboratorio, bueno, ciertas cuestiones que implican una valoración de riesgo. Y si uno determina en esas dos o tres consultas de que efectivamente la paciente está para internar, bueno, el abordaje será integral en el contexto de la internación. Y ahí sí, con todos los que tengan que intervenir, ¿no? Psicología, psiquiatría, nutrición, enfermería, bueno, todas las personas que tengan que intervenir. Y después sí, al momento del alta se verá cómo se arma la red de contención al alta. Esto me ha pasado a mí en algunas situaciones particulares, en otras no, a veces uno evalúa la situación y ve que la situación puede ser sostenible inicialmente de manera ambulatoria, entonces, bueno, ahí se hacen como los despliegues de tratamiento. Por ejemplo, donde yo vivo hay algunos equipos que trabajan con trastornos de la conducta alimentaria, es importante identificarlos en la zona en donde uno vive porque hay profesionales, como les digo, que están más formados, otros que no tienen tanta formación. Y realmente para atender trastornos de la conducta alimentaria se requiere estar formados, porque me ha pasado de ver situaciones de pacientes bueno, por profesionales que han hecho lo mejor posible, pero se nota que no están habituados al abordaje de trastorno de la conducta alimentaria y esto puede, en algunos casos, yo les digo como empastar los tratamientos o como cronificarlos. Y bueno, y después obviamente se empieza a tornar más difícil el abordaje ambulatorio. Entonces, bueno, siempre es interesante, importante diría, poder abordar con personas que tengan experiencia.
experiencia, conocimientos. También a veces ocurre que hay distintos tipos de equipos. Estos equipos, algunos más, menos especializados, como les decía, y es muy frecuente ver, y esto nos pasa siempre entre colegas, que los pacientes van como de un equipo al otro. Y como no somos muchos, por ejemplo, donde yo vivo, es muy frecuente de que vayan transitando por distintos espacios. Esto suele ocurrir porque, bueno, como les digo, es difícil el abordaje, entonces es muy fácil digamos, es muy difícil, diría, sostener a veces todo lo que va pasando en el día a día del abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, hay familias o pacientes que no logran tener como un vínculo adecuado o con sus terapeutas o con sus médicos, entonces van intentando buscar esta solución, no sé si llamarle mágica, pero esta solución al problema el cual tienen. Pero para poder encontrar una solución, les diría que lo más importante es generar un compromiso. Y este es el compromiso que a veces la familia no quiere asumir o las adolescentes no quieren. Cuando estamos hablando del adolescente, estamos pensando, bueno, a ver cómo lo vamos a abordar, porque también son menores de edad y cómo vamos a proteger para cuidar su salud. Y acá también, y como volvemos un poco a esto del rol de la familia y de los padres, y acá también el rol de los padres en cuanto a acompañar y las indicaciones que se vayan dando de los equipos o de los distintos profesionales. Porque realmente si se dan indicaciones precisas de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer o del cómo acompañar y la familia opta por decir, bueno, sí, yo sabía que tenía que hacer esto, pero en realidad no lo hice porque me dio lástima, porque me dio pena, porque no quería, porque me pasó esto otro y bueno, y no lo hice. Y bueno, justamente son estas pequeñas fracturas del tratamiento que se van produciendo, que se van sumando y después son tantas que el tratamiento empieza a tornarse insostenible. Por eso el abordaje a padres, la orientación, la guía, el sostén, es fundamental, el sostén familiar para poder acompañar los trastornos de la conducta alimentaria. Porque realmente si no hay un sostén familiar adecuado, eh, estos tratamientos son muy difíciles de llevar adelante. Además, tenemos que pensar la importancia del rol de la familia para esta persona o este contexto social ampliado. A veces en pacientes que son más grandes pueden ser también parejas, ¿no? Novios, novias, vecinos u otras personas que puedan resultarle representativa y que de alguna manera este entorno familiar pase a ser un entorno de personas representativas para esta paciente. Así que es muy importante desde el punto de vista familiar mantener una comunicación abierta y esta comunicación abierta implica poder tener una escucha efectiva. Em, para mí es tan frecuente escuchar a muchos padres diciéndome, no, no, pero es que nosotros nos contamos todo, me cuenta absolutamente todo. Primero siempre pienso, ¿no? Todos fuimos adolescentes y realmente le contamos todo, absolutamente todo a nuestros padres. Hay cosas que no se cuentan y hay cosas del ámbito de la intimidad, por ejemplo, que no se cuentan. Y hay cosas también que los padres no quieren escuchar. Pero también ese no querer escuchar es a veces un no querer escuchar porque no les interesa, pero a veces es no poder escuchar. El no poder escuchar tiene que ver con no poder interpretar lo que nos está queriendo decir. Y ese lenguaje que es más metafórico, ese lenguaje que no es tan literal, ¿sí? Que hay que interpretar, es el lenguaje difícil en la adolescencia. ¿Qué me estará queriendo decir con lo que está haciendo? Porque la conducta de no alimentarse también puede tener que ver con qué me está queriendo decir con esto. ¿Por qué cierra la boca? ¿Por qué cierra la boca cuando le doy la comida? ¿De qué es lo que le está pasando? ¿O por qué vomita? ¿Y por qué es lo que le da asco? ¿Qué es lo que le repugna? ¿Sí?
Digo estas preguntas, pero como podría ser montones de preguntas y esto va a ir variando según cada adolescente porque transitan y le pasan cosas muy diferentes, ¿no? Pero cosas que suelen pasar y cosas que son difíciles de interpretar. Y me ha pasado cuando a veces los padres dicen o las adolescentes dicen algo y se los hago ver a los padres en relación a alguna frase o algo que me resulte representativo, la repito y noto que al repetirla los padres a veces no pueden como descifrar lo que está diciendo en ese mensaje. Eso es un ejercicio y es importante empezar a hacerlo porque ese ejercicio de escucha es al que le podemos decir que es una escucha atenta, es una escucha efectiva, es decir, un análisis de lo que me está queriendo decir. Entonces ahí es importante también la orientación a padres para aprender a escuchar a los adolescentes, porque tal vez creemos que los estamos escuchando, pero si están sucediendo todas estas cosas, hay algo de la comunicación que puede estar fallando. Así que sería importante analizarlo. Y acá también viene esta cuestión de, pero si el problema lo tiene ella. Esto me ha pasado con muchas familias que me dicen, sí, sí, pero la que necesita terapia es ella, no nosotros. Bueno, volvemos a lo mismo. Si no hacemos un abordaje familiar, si no acompañamos desde lo familiar, esto se empieza a complicar. De hecho, también me ha pasado con algunas pacientes que ha sido una indicación. Bueno, si no hacen abordaje familiar, yo realmente no la puedo ver. No la puedo ver porque necesito de ese sostén, necesito del sostén familiar. A veces lo puedo guiar y orientar yo en el consultorio, pero hay otras veces que por la complejidad de las situaciones es conveniente de que lo hagan otros equipos u otras personas. Por eso hay que ir viendo caso a caso. A propósito de todo esto, quiero comentarles de que escribí un libro, se llama Padres de Adolescentes sin GPS, lo pueden encontrar en Amazon, también está físico en la localidad donde yo estoy. Como es una autopublicación, por el momento al menos no está en editoriales y librerías, pero está disponible de esa manera. En Amazon lo tienen como ebook y si no, también lo pueden pedir físico, libro físico en algunos países. Y bueno, y ahí un poco me inspiré en todas estas cosas cuando escribí ese libro, pensando en cuántas cosas quisiera decirle a los padres y ayudarlos y llevarlos un poco en el libro, ir explicándoles cómo hacer esta escucha efectiva de sus hijos y empezar a comprender lo que les pasa para empezar a analizar otras situaciones y comprender el lenguaje de lo que nos dicen y lo que nos están diciendo cuando nos hablan, ¿no? Así que bueno, se los recomiendo para quienes lo quieran ver. También, bueno, hice un curso que ya prontamente, quizás para cuando escuchen esto ya está publicado, pero es un curso para padres. No es exactamente igual que el libro, pero tiene un montón de videos también explicativos en relación a esto. Bueno, continuando un poco con el abordaje, además de lo familiar, sabemos que tenemos un abordaje interdisciplinario, como veníamos diciendo, y una participación activa de la familia en este plan terapéutico. Así que tenemos que apoyar a esta familia para generar un entorno saludable en la casa con sus hijas. Y un entorno saludable, muchos pensarán ahora, bueno, de alimentación. No, un entorno saludable implica muchas otras cosas. Un entorno saludable tiene que ver con los hábitos, los horarios para dormir, las actividades familiares, los momentos de encuentro, las salidas recreativas, la comunicación efectiva, evitar la violencia, tener mucho cuidado con los mensajes que se dan, porque a veces no son mensajes eh, en palabras, a veces son con dichos, son miradas, es lenguaje no verbal o son actitudinales. Como me pasó alguna vez, por ejemplo, con una madre de una paciente que a la mitad de un tratamiento por trastornos de la conducta alimentaria le dijo que se probara el gin que tenía al inicio del tratamiento, que claramente a la paciente no se lo pudo poner.
Así que, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo a veces con ciertas actitudes podemos generar un retroceso en el tratamiento y tenemos que pensar muy bien las acciones. Uno no puede estar pensando todo el tiempo. Por eso acá es importante el acompañamiento, como para ir viendo cómo ir trabajando este día a día en la familia. Así que desde ese punto de vista, por ejemplo, muchos buscarán apoyo, contención familiar. Bueno, también me tienen a mí de contacto, desde luego, para tanto consultas presenciales o virtuales, como para saber cómo ir haciendo, pero es importante ir teniendo este acompañamiento. Realmente, si me preguntan, ¿pero se sale del trastorno de la conducta alimentaria? ¿Las chicas salen? Sí, salen. Hay un porcentaje que no sale también, ¿sí? Hay un porcentaje que se cronifica. Y acá cuando digo que se cronifica, hay algo que quiero resaltar y que tiene que ver con esto que les mencionaba antes, con la capacitación y el abordaje profesional con idoneidad. Muchas pacientes que son abordadas por profesionales que no tienen una formación suficiente para los trastornos de la conducta alimentaria, em, si bien lo hacen con la mejor intención posible de querer ayudar, pero a veces el no saber el cómo es más fácil que las pacientes se cronifiquen y que pasen a ser estas pacientes con trastornos alimentarios crónicos o con múltiples recaídas o no con una cura, digamos, como más establecida. Hablar de cura cuando hablamos de salud mental también es complejo, ¿no? Yo no sé si le pondría la palabra cura, pero sí un restablecimiento más integral de lo que es su estado de salud, con posibilidades o con situaciones que pueden hacer que tengan recaídas. Em, Esto a veces incluso en algunas pacientes, no pacientes, sino me ha pasado a mí con personas adultas que he visto. ¿Cuántos conocemos a estas personas que están dietantes o haciendo dieta todo el tiempo? Y ya son adultas y están bien de físico, pero se la pasan de dieta en dieta. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Em, no digo necesariamente que tengan un trastorno de la conducta alimentaria, pero uno se cuestiona, ¿no? Si está bien físicamente, cuál es el motivo por el cual esté de dieta en dieta. Y cuando en realidad uno se tiene que plantear de que pueda alimentarse saludablemente, que tenga una alimentación balanceada, variada, saludable, si está bien físicamente, ¿no? Desde luego siempre se puede como optimizar el estado físico, pero ¿a qué costo y a cuál extremo? Así que si hay historias de éxito, sí las hay. Hay muchas pacientes que han salido de todo esto, familias que están muy contentas, que les ha costado porque, sobre todo en algunas pacientes que han estado muy tomadas por la enfermedad, ha sido a veces un transitar bastante complejo, bastante turbulento, con internaciones, a veces en el medio, familias que han estado en sus momentos de crisis, que esto a veces incluso ha provocado crisis matrimoniales, crisis en la convivencia, cuestiones, bueno, que son realmente muy complejas, pero sí hay historias de éxito y sí quiero sembrar la esperanza, sobre todo en aquellas personas que puedan estar escuchando y que sean familiares de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Sepan que esto se puede con acompañamiento, se puede con perseverancia, se puede con motivación, con guía, se puede realmente. Para quienes simplemente esto lo están escuchando y por una cuestión preventiva, de curiosidad o porque simplemente quieren aprender, es muy importante tener los signos de alerta, que podemos hablarlo si quieren en otro podcast, pero llegar a tiempo y llegar con los terapeutas o las personas indicadas que puedan brindar esa orientación inicial como para saber cómo continuar. Bueno, realmente espero que les haya gustado este podcast. Me puse así a conversar con ustedes como si estuviese una charla de living, como si estuviésemos compartiendo, tomando algo eh, y conversando todas estas cosas que a veces cuando uno está en el consultorio no se puede poner a hablar así
porque no tiene el tiempo y realmente son experiencias y cosas que uno va viviendo que quiere hablarlas con las familias y que quiere comentarles y bueno, por eso mismo hice este podcast. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se queden con estas cosas que veníamos hablando en relación a la familia, a la importancia, al acompañamiento, a la idoneidad profesional, al aprender a escuchar y acompañar y saber que esto tiene una solución. Bueno, y además de esto, los invito a que este podcast lo puedan compartir con otras madres, con otros grupos, no sé, de WhatsApp o colegas, amigos. Compártanlo porque realmente esto tiene que llegar a mucha gente. No hay forma, si no hay signos de alerta y si las familias no se ponen a trabajar en esto y si no se capta oportunamente, no es lo mismo captar una situación de trastornos de la conducta alimentaria al inicio que captarlo cuando ya la paciente está muy comprometida o muy tomada por la enfermedad. Así que bueno, anímense a compartir, anímense a prevenir y anímense a estar atentos y a ayudar a abrir los ojos a otras personas eh, y luchar contra este tipo de patología como los trastornos de la conducta alimentaria. Muchas gracias a todos. Si lo están viendo esto por YouTube, se pueden suscribir, así van viendo otros videos que vaya subiendo, podcast o información. Para más descripción, en los comentarios van a ubicar mis redes o mis contactos. Nos vemos y gracias por escuchar. Adiós.